Familia beisbolera, lo que traemos en el programa de hoy. Yankees Mets, las dos caras de la moneda. Milwaukee pierde tercero en fila. Houston y Seattle rompieron maleficio. Yankees con jonrones a montón. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos más destacados. Comenzamos. Piratas de Pittsburgh dieron lección de picheo a los Azulejos de Toronto, a quienes derrotaron 2-1, llevándose la serie. Ambos equipos anotaron sus carreras en el primer inning y fue todo por la parte ofensiva. El juego se convirtió en un duelo de picheo. La buena vibra de Eugenio Suárez, que disparó el jonrón 39, no fue suficiente para evitar la derrota 11-2 y la barrida de los Marineros de Seattle frente a los Phillies de Filadelfia. Es la quinta derrota seguida de los Marineros y la séptima en los últimos 8 juegos. Jesús Luzardo le ganó la partida a Luis Castillo. Luzardo trabajó 6 innings, permitió una carrera, no concedió base por bola y recetó 12 ponches para llevarse el triunfo. Kyle Schwarber disparó el cuadrangular 45 para tomar el liderato en la Nacional. Astros de Houston por lo menos fabricaron carreras después de 28 innings en blanco. Aún así, no les alcanzó y cayeron 7-2 frente a los Tigres de Detroit. Houston sucumbió en los 3 compromisos ante Detroit, aunque sin mayores consecuencias, ya que Seattle no aprovechó para acercarse al liderato del oeste de la Americana que comanda los Astros. El rejuvenecido Charlie Morton se llevó la victoria. José Altuve 4-0 y Gleyber Torres de 3-1. Guardianes de Cleveland sufrieron un doloroso traspié al caer 3-2 frente a los Divas de Arizona en extra inning. Cleveland fabricó sus 2 carreras en el primer y segundo episodios. Arizona llega al cierre del noveno abajo por una carrera. Lourdes Gurriel dispara jonrón que empata el juego y desata la locura para la fanaticada del desierto. En el décimo, Adrián del Castillo los deja tendidos con hit que trae a Pavin Smith con la carrera ganadora. Brian Rocchio de 4-0 con impulsada. Los Marlins de Miami derrotaron 6-2 a los Cardenales de San Luis en un encuentro de muchas emociones para los venezolanos. Wilson Contreras se va para la calle con el jonrón 17 en el sexto inning. Y en el cierre del mismo episodio llegó el momento épico para Max Acosta y su familia. El nativo de Caracas, de 22 años, conecta su primer imparable en la Gran Carpa y fue nada más y nada menos que cuadrangular por el center field para delirio de los fanáticos. Sin duda, fue el momento que se robó el show. Los Nacionales de Washington sorprendieron a los Mets de Nueva York al derrotarlos 5-4 en el segundo de la serie. Miguel Cairo, manager de los Nacionales, salió victorioso frente a su compatriota Carlos Mendoza. Hoy culmina la serie y veremos a favor de quién se decanta. Bravos de Atlanta derrotaron por blanqueada de 1-0 a los Medias Blancas de Chicago, luego de la hemorragia de carreras producidas en la jornada anterior. El lanzador venezolano Martín Pérez se llevó la derrota gracias a un costosísimo error del campo corto Colson Montgomery, que permitió la anotación de Marcelo Zuna. Pérez lanzó 5 1/3 de innings con 3 hits, sin carreras limpias y 5 ponches. Yankees de Nueva York siguen recuperando terreno y ayer vencieron con 5 jonrones y mucha angustia a los Tampa Bay Rays 6-4. El lanzador novato de los Yankees, Cam Slater, lanzó juego perfecto durante 6 innings hasta que Chandler Simpson bateó sencillo que rompió la joya. Slater sale de la trampa y se va ganando el juego. En el noveno, Tampa empata las acciones ante el cerrador David Bednar, que envía el compromiso a extra innings. Con hombre en segunda, Giancarlo Stanton batea como emergente y en cuenta de 3-2, desaparece la bola por el left field para darle ventaja a los Yankees. El marcador final, 6-4. Rangers de Texas, con rally de 3 carreras en el noveno, se impusieron 6-3 a los Reales de Kansas City. Los venezolanos Michael García y Salvador Pérez sin peso ofensivo en el juego. Atléticos de Sacramento vencieron nuevamente a Mellizos de Minnesota con marcador de 4-2 en 10 entradas. Chia Langelier, con jonrón de 2 carreras, fue el héroe.
Cachorros de Chicago se impusieron por tercer juego consecutivo a los Cerveceros de Milwaukee, esta vez 4 carreras por 3, y de esta manera reducir la amplia ventaja que tienen los Brewers en el centro de la Liga Nacional. Como todos los juegos, Cerveceros dieron pelea hasta el final, fabricando una carrera en el noveno cuando perdían 4-2 y dejando la casa llena ante el cerrador venezolano Daniel Palencia, que salvó el número 18. Dodgers de Los Ángeles sufrieron el irrespeto por parte de los Rockies de Colorado y sucumbieron 8 carreras por 3 para el delirio de la fanaticada rocallosa, que, aunque ya no se juegan nada en lo que resta de campaña y están condenados a sufrir 100 derrotas, aún así disfrutan haciendo daño a los líderes del oeste de la Liga Nacional. La ofensiva de Colorado le fabricó 5 carreras limpias a Shohei Ohtani en 4 innings de labor para cargar con la derrota. Este experimento espectáculo solo reafirma la teoría de que eres pitcher o eres bateador. Ni Babe Ruth pudo en ambas facetas al mismo tiempo. ¿Qué indica que 100 años después eso funcione? Los venezolanos Miguel Rojas de 4-2 con par de impulsadas, Ezequiel Tovar de 5-1 anotada, Orlando Arcia de 2-1, 2 impulsadas y 2 anotadas. Rojos de Cincinnati no aprovechan las oportunidades y caen ante Los Ángeles Angels 2 carreras-1. En definitiva, los rojos siguen un patrón esta temporada. Cuando batean, el picheo es ineficiente y cuando el picheo responde, carece de bateo oportuno. Por los Angels, el venezolano Luis Rengifo impulsó la carrera de la victoria con sencillo en el octavo. Fernando Tatís y los Padres de San Diego destrozaron las esperanzas de los Gigantes de San Francisco en el propio primer inning con jugada de feria ante batazo de Rafael Devers y los derrotaron 8 carreras-1. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.